bienvenidos a un nuevo video en Aposento Kids. Como hemos estado aprendiendo acerca de las diferentes maneras de comunicarnos con Dios y recordar que una de ellas es la Biblia, la palabra de Dios, vamos a ver hoy qué hace la palabra de Dios en la vida de todos los niños y las niñas y aún de todas las personas. Por eso te invito a que en tu casa abras tu Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y vamos a leerlo. Dice: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecer. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. ¿Qué nos quiere decir este pasaje bíblico? Que no es suficiente con que nosotros simplemente escuchemos y escuchemos acerca de la palabra de Dios, bien sean las predicaciones o bien sean las clases de las profesoras. No solamente debemos dedicarnos a escuchar lo que de pronto nos enseñan nuestros papás, sino que es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer lo que nos dicen las escrituras. Y tú te preguntarás, ¿pero qué es obedecer? Obedecer es tomar una acción de cambio de actitud en algo que de pronto estemos fallando. Por ejemplo, si tú eres un niño o una niña que mientes continuamente, ¿cierto? Y que de pronto te gusta decir las mentiras, y la palabra de Dios nos enseña que eso no está bien, porque aquel niño o aquella niña que se dedique a decir mentiras o que se dedique a ser desobediente, no es hijo de Dios. Entonces, lo que debes cambiar, ¿cierto? En este caso, la mentira, eso es lo que el Señor te está enseñando en ese momento y es importante que tú empieces a cambiarlo. Si eres un niño desobediente, ¿cierto? O una niña desobediente, con tus papás no te gusta obedecerles y el Señor te enseña que debes honrar a tu papá y a tu mamá. Él quiere que tú y yo cambiemos esas actitudes. Eso es obedecer, tomar una acción. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no es solamente suficiente con que yo perciba todo lo que dicen acerca de la Biblia, sino que nosotros podamos tomar una acción de obedecer. También es importante hablar que en Juan capítulo 15, versículo 3 nos enseña y nos dice: mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Yo te quiero preguntar en este día, ¿tú sientes que el mensaje de Dios que Él ha hablado a tu vida durante toda la semana en tu devocional o en tu altar familiar ha limpiado ya tu vida y tú ya no tienes nada que cambiar? O de pronto tenemos algunas cosas en nuestra vida que debemos cambiar. De pronto todavía tenemos odios o rencores contra alguna persona de nuestra familia o nos la pasamos peleando con nuestros hermanos. Y son cosas que debemos cambiar. Y dice que cuando la palabra de Dios viene a nuestros corazones, ¿qué sucede? Que ya estamos limpios. Por eso, esto lo confirma y nos dice que la palabra es como agua. Por eso están estos recipientes y ahorita les voy a contar por qué. Porque dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25, entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. ¿Qué va a hacer Dios? Va a derramar agua limpia, agua pura. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios representa el agua pura, ¿sí? Por eso está este recipiente. Y si tú en tu casa ya tenías los materiales listos, puedes hacer este ejercicio conmigo para que entendamos qué es lo que pasa con la palabra de Dios y nuestra mente, nuestra vida y todo nuestro ser. Listo. Si tú tienes estos materiales en casa, puedes hacer este ejercicio conmigo. ¿Listo? Esta vasijita o este vasito, ese eres tú y ese soy yo. Entonces lo vamos a poner acá, en nuestro recipiente. Y resulta que en este recipiente de pronto existen cosas que debemos cambiar. Por ejemplo, hay odios de pronto en nuestra vida,
¿cierto? De pronto tenemos odio hacia nuestros hermanos menores porque decimos, ay, a él lo prefieren más que a mí, por eso yo odio a mi hermano. De pronto te pase, ¿cierto? O de pronto tú odias a tus papás porque tú dices, ay, es que mis papás nunca tienen tiempo para mí y has creado una semillita de odio y quizá eso está en tu vida, están quedando esas cosas en tu vida. Quizá tú dices, no, el odio no, pero tal vez hay desobediencia. Y entonces esa desobediencia está constantemente en tu vida y a ti no te gusta obedecer a tus papás, tú los deshonras, tú les dices palabras feas, tú de pronto haces cosas que a ellos no les agradan, ¿cierto? Y eso es desobediencia y está en tu vida. De pronto tú dices, bueno, puede estar la desobediencia, pero también puede estar la mentira. Y entonces tú dices que ya hiciste las tareas, tú dices que de pronto no te has robado nada y estás mintiendo, ¿cierto? Y eso habita en tu vida. También pueden existir otras cosas. Entonces, de pronto está el temor. Entonces tienes mucho miedo de lo que pueda pasar o de todas estas circunstancias y no sabes qué va a pasar contigo en el futuro, ¿cierto? Puedes pensarlo y puedes decir, ¿será que nunca más voy a volver al colegio? ¿Será que nunca más voy a estar con mis amigos? ¿Sí? Puede pasar. También pueden haber cosas muy feas, así como está esto, roto, como las malas palabras que tú les dices a tus papás, que tú le dices a tus compañeros, que tú le dices a tus hermanos, o quizá las malas palabras que tú mismo te dices cuando te miras al espejo. Y dices, no, es que yo no sé por qué estoy en este mundo, yo no sé para qué estoy acá si a mí me odian, si yo soy feo, si no le gusto a nadie, ¿cierto? Si todo lo que hago es malo y son esas cosas que así como este ping-pong, está destruido tu corazón, está destruida tu autoestima. Entonces pueden habitar y pueden habitar otras cosas que quizá solamente tú conoces y Dios conoce. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 36:25? Dice, entonces derramaré agua pura. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios, a través de su palabra, va a derramar, ¿qué? Agua pura. Y dice que vamos a ser limpios de todas nuestras impurezas. Vamos a ver qué sucede. Si él derrama y 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 derrama agua pura, ¿qué va a pasar? Que todas esas cosas malas se van a ir. Quizá nos pueden quedar algunas fisuras, algunas cositas que Dios tiene que ir perfeccionando en el camino. Pero dice que cuando Él derrama todo el agua, vamos a ser limpios de todas esas malas cosas. Por eso, yo te invito a que tú allá en tu casa, junto a tus papás, reflexiones sobre esto que hemos aprendido hoy. ¿Cuáles son las cosas que debemos cambiar? ¿Cuáles son las cosas de las que Dios nos debe limpiar? ¿Cierto? Pero que solamente se logran cuando hay agua pura, cuando nosotros nos dedicamos a descubrir las cosas que Dios puede hacer a través de su palabra. Gracias por estar en este día con nosotros. Te invitamos a que nos continúes siguiendo en redes sociales, ya saben, Aposento Kids, y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bendiciones y que pasen una linda semana. Dios los bendiga. Chao.